Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a revisar la atención de usuarios con la necesidad de actividad y movimiento alterada. La parte 1 y la letra A es la clasificación, cuidados y manejo de heridas. Los resultados de aprendizaje son los que presenta la diapositiva. Como introducción revisaremos las capas de la piel. La primera capa es la epidermis, que es la capa más externa de la piel. Es descamativa y la que primero se compromete cuando hay exposición al sol o lesiones con pérdida de la continuidad de la piel. Y la segunda capa es la dermis. Esta capa está compuesta de tejido conectivo y se afecta cuando hay heridas de mayor profundidad por contener en su estructura vasos sanguíneos y linfáticos. En esta se presentan hemorragias y ampollas, lo mismo que mayor sensibilidad por la presencia de terminaciones nerviosas. Por esto, cuando se lesiona la dermis hay aparición de dolor. Debajo de la estructura de la piel aparecen otras estructuras que en su orden son el tejido celular subcutáneo, que también es conocido como hipodermis, el músculo y los huesos. En la siguiente diapositiva podemos observar algunos tipos de heridas. Según su definición, herida es una lesión que puede o no producir pérdida de la continuidad de la piel y o mucosas. Una úlcera es la pérdida de continuidad de la piel que inicia un proceso de recuperación. Y una úlcera por presión es una lesión de la piel causada por un trastorno de irrigación y nutrición tisular debido a la presión prolongada sobre prominencias óseas. A las heridas las podemos clasificar de muchas formas. En la siguiente diapositiva aparece la clasificación de abiertas y cerradas. Las abiertas es cuando se produce una pérdida en la continuidad de la piel y los tejidos quedan expuestos. La piel se encuentra rota o abierta, como podemos observar en la imagen de abajo. Mientras que las heridas cerradas es cuando no existe pérdida en la continuidad de la piel y se puede presentar como un gran hematoma. También las podemos clasificar por la cantidad de contaminación que contengan y por el mecanismo que las origina. Por la cantidad de contaminación que contengan, las vamos a clasificar en limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias. Por el mecanismo que las origina, las vamos a clasificar en cortantes, lacerantes, contusas, punzantes, erosiones y traumas cerrados. Lo importante de esta clasificación es que predicen el riesgo de infección y permiten evaluar calidad de tratamiento. Una herida limpia es las que se cierran primeramente sin drenaje, corresponden a un 75% de las heridas y generalmente son heridas quirúrgicas, en donde no hay violación de la técnica aséptica. La herida limpia contaminada es una herida que atraviesa una barrera, ejemplo, una apendicectomía o una colecistectomía electiva. La herida se contamina con la flora habitual en mínima cantidad, por ejemplo, heridas en la cavidad orofaringia, urogenital o en la vía biliar aséptica. Heridas contaminadas. Por ejemplo, cuando ocurre una perforación reciente de hasta 12 horas. La salida de contenido intestinal se considera contaminación de la herida. Por ejemplo, la gastrectomía o la colectomía, la apendicitis gangrenosa o la colecistitis aguda.
Una herida sucia es una herida que evidentemente se encuentre infectada. Por ejemplo, la rotura de un absceso, contaminación con deposiciones o heridas con tejido desvitalizado retenido antiguo. Las heridas cortantes son todas las heridas quirúrgicas y generalmente presentan bordes netos no traumatizados. Las heridas lacerantes o tipo colgajo, en este tipo de heridas se presenta un fragmento de piel unido al resto por uno o dos puntos. Las heridas contusas, que son producidas por un elemento romo, es decir, es obtuso o sin punta, y generalmente posee bordes irregulares y a veces desvitalizados. Las heridas punzantes son producidas por elemento agudo. La contaminación depende del elemento productor y muchas veces el elemento generador no es localizable y permanece en la herida. Las heridas erosivas o abrasivas es donde existe pérdida de las capas más superficiales de la piel, están frecuentemente contaminadas y la cicatrización depende de la profundidad de la pérdida de tejido. Es muy común ver este tipo de heridas en las caídas, por ejemplo en patines, en bicicletas o en algunos accidentes en motocicleta. Y finalmente los traumatismos cerrados, en donde no hay pérdida de la continuidad de la piel, los tejidos profundos también están lesionados y generalmente este tipo de lesión puede evolucionar a escar. Otro dato importante es que no presentan contaminación al comienzo. La evaluación de las heridas siempre la debemos realizar según tamaño, profundidad, características del exudado, el edema, el dolor, los drenajes o tubos, la presencia de tejido desvitalizado y de tejido necrótico, y por su aspecto. Terminología de evaluación. Por las características del exudado, la definición es que exudado, líquidos, células u otras sustancias que son liberadas a partir de las células o vasos sanguíneos a través de pequeños poros o aberturas de las membranas celulares. El pus es un fluido viscoso, color variable que puede ir entre azul, blanco o verde, característico del microorganismo que lo coloniza. Está formado por una mezcla de macrófagos muertos, tejido desvitalizado y bacterias, y puede tener mal olor. Los tipos de exudados. El primer exudado es el ceroso y es el más común. Es transparente por la cantidad de células y fibrina. El segundo exudado es el purulento, que es más turbio, con gran cantidad de células y tejido desvitalizado. Y el último exudado es el hemático, que posee gran cantidad de eritrocitos. Además, los exudados se clasifican en escasos si comprenden una cantidad entre 1 y 5 cc, moderado entre 5 y 10 cc y abundante cuando es mayor a 10 cc. Evaluación del edema. El edema es el exceso de líquido en los tejidos subyacentes y se evalúa realizando una presión dactilar. El edema se clasifica en tres. Una cruz es cuando es menor a 0,3 centímetros, dos cruces cuando va entre 0,3 y 0,5 centímetros y tres cruces cuando es mayor a medio centímetro.
Por aspecto lo podemos clasificar en eritematoso o enrojecido. El eritematoso es de aspecto rosado brillante, es frágil y sin pérdida de la integridad cutánea, mientras que el enrojecido es de aspecto rojo, vascularizado y frágil y puede tener pérdida de la epidermis. Por profundidad lo podemos clasificar en superficial o cavitaria, por extensión, por tamaño y zona que abarca, y por bordes si son netos o irregulares. Por tejido lo podemos clasificar en tejido esfacelado o desvitalizado y en tejido necrótico. El tejido esfacelado o desvitalizado es blanco amarillento, es húmedo y fácil de recortar, como aparece indicado en la flecha celeste. Ojo que el esfacelado y necrótico son tejidos similares, pero el esfacelado posee mayor cantidad de fibrina y de humedad. El tejido necrótico es de color negro, generalmente es duro y difícil de retirar. Un dato también importante, esta clasificación nosotros las estamos presentando, pero no es algo común que debamos realizar en el ámbito de obstetricia y puericultura para que no se asusten. Y finalmente el tejido de granulación, que es tejido conectivo, rojizo, húmedo y frágil, y se mide en porcentaje. Una idea de este tejido es el que aparece en la imagen de la diapositiva. Por la piel circundante lo podemos clasificar en cuatro: sana, de descamación, eritematosa y macerada. La piel sana es una piel que se encuentra indemne. La piel de descamación es una que se presenta con sequedad de la piel y propensión a grietas y fisuras. Puede tener un color blanco o tostado. La eritematosa, en donde la epidermis se encuentra enrojecida y si hay calor local puede ser signo de infección. Y finalmente la piel macerada, en donde existen lesiones por descomposición de los tejidos al estar en un medio húmedo. La piel se observa blanca, húmeda, con epidermis que se elimina espontáneamente como aparece en la imagen de la flecha verde. Finalmente, es muy importante el que debamos valorar factores del usuario, como por ejemplo la malnutrición, la obesidad, las medicaciones que toma, el tabaquismo y el grado de compromiso del paciente. En esta segunda parte revisaremos temas asociados a los procesos de cicatrización. La cicatrización es un proceso biológico encaminado a la reparación correcta de las heridas. La cicatrización puede dividirse según: uno, las fases de la cicatrización, o dos, según los tipos de cicatrización. Según las fases de cicatrización se refiere a los pasos en los procesos naturales del organismo para la reparación tisular, mientras que según los tipos de cicatrización se refiere a la decisión del cuidador de permitir que una herida se cierre por sí misma o cerrarla intencionalmente. Revisaremos la primera clasificación según las fases de cicatrización. La cicatrización o el proceso cicatrizal puede dividirse por proceso fisiológico en tres. La fase 1 es la fase de sustrato inflamatoria o exudativa. La fase 2 es la proliferativa
Y la fase 3 es la fase de maduración o remodelación. Inflamación. Ocurre desde el día 0 al día quinto. Existe una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad capilar. Existe migración de los polimorfonucleares. Y la primera respuesta a la lesión tiene como función principal mantener la hemostasia, que es el cese de la hemorragia, en el sitio de la herida claramente. Dos mecanismos aparecen con este propósito. Uno es la vasoconstricción refleja, importante, y segundo es la formación del coágulo. La segunda etapa, que es de proliferación, la cual predomina entre el quinto al 20º día. En esta etapa se produce la reepitelización desde los bordes de una herida o, si es una quemadura o abrasión superficial, desde los restos de los folículos pilosebáceos. La angiogénesis es lo siguiente que ocurre en esta fase proliferativa y es la neoformación de vasos en el lecho de la herida. Angiogénesis es un proceso fisiológico que consiste en la formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de vasos preexistentes. Formación y remodelación de colágeno. En esta etapa existe un equilibrio entre la síntesis y la degradación de colágeno. La fuerza de tensión modifica estructuralmente y los fibroblastos, ¿cierto? A través de la oxidasa colagenasa, también modifican la estructura. Este proceso es dinámico de maduración de la cicatriz. La remodelación, por lo tanto, es la fase final de la cicatrización. Se inicia en la tercera semana, pudiendo durar hasta los 6 meses, y consiste en la fase de adaptación, en que el colágeno recientemente sintetizado madura y se orienta, creando nuevas uniones cruzadas y obtiene resistencia. Clasificación según tipo. La podemos clasificar entonces en primaria o primera intención o secundaria o por segunda intención. Heridas cerradas por primera intención. Estas heridas poseen bordes bien aproximados, poseen buena reacción inflamatoria y ausencia de secreción 48 horas después del cierre. Generalmente también presentan crestas de cicatrización de 7 a 9 días después de la intervención. Este tipo de cierre o de cicatrización se da en heridas limpias, en las cuales se pueden aproximar bien los bordes con una sutura precisa y requiere una pequeña formación de tejido nuevo y su cicatriz es mucho más estética. Heridas cerradas por segunda intención. En este tipo de heridas cerradas por segunda intención existe una pérdida de tejido o una intensa contaminación. Los bordes se contraen para cicatrizar y ocurre generalmente en pacientes obesos, diabéticos, con malnutrición y o ancianos. Son heridas en las cuales se ha producido una pérdida de sustancia y que si se suturaran se formaría un seroma debajo con la posibilidad de acumular bacterias e infectarse. También se produce este tipo de cierre en heridas contaminadas o infectadas. Complicaciones de la cicatrización de las heridas. Primero, siempre debemos observar los signos clínicos de infección, los signos clínicos de dehiscencia, el edema, el dolor, la fiebre, la induración y la leucocitosis. En la siguiente diapositiva podemos observar algunas de las complicaciones de las heridas.
En el número 1, en la imagen, aparece un hematoma. En el número 2, la dehiscencia. En el número 3, la infección. Y en el número 4, un seroma. Como dato, la dehiscencia es la apertura espontánea a una parte suturada. Y el seroma es la acumulación de líquidos corporales claros en un lugar del cuerpo de donde se ha extirpado tejido mediante cirugía. Cicatrización patológica. Cicatrización patológica. Esta ocurre cuando existe producción de tejido fibroso y colágeno en forma incontrolable. Existen dos tipos, la queloide y la hipertrófica. Cicatriz hipertrófica. Es donde existe una herida con tejido hipergranulado. Se eleva sobre la superficie de la piel en menor proporción que la cicatriz queloide, es menos dura, más elástica y no invade la piel sana ni produce prurito ni dolor. Y finalmente la cicatriz queloide, en donde las características clínicas de la cicatriz queloide es que invaden piel normal, es eritematosa, lisa, brillante, dolorosa y con elevación sobre la superficie de la piel en forma importante.